Ya lo encontré. Ok, déjenme entonces, voy a compartir mi pantalla y, ¿ya me ven? ¿Ya me ven? Ok, ok, bueno. Le digo Malintzin porque sería como la forma más apropiada de su nombre. Malinche era despectivo y más con el uso que se le ha dado al término malinchista, aunque técnicamente era marina, pero bueno, es como reapropiar el nombre desde el punto de vista indígena, no marina. Pero bueno, Malintzin, si bien tuvo un hijo en 1522 con Cortés, no sé por qué puse primero María si primero nace Martín. Tuvo un hijo con Cortés. Cortés, para todas sus faltas y todas sus barrabasadas, legitimó a todos sus hijos. A todos los hijos fuera del matrimonio que tuvo, a todos los legitimó, empezando por Martín, que fue su primer hijo varón, nunca no estuvo seguro de tener otro hijo varón, en parte por eso lo legitimó, y aunque después tuvo otro hijo, que también se llamó Martín, con una esposa Zúñiga de Arellano, de buena familia española, que fue el que heredó el marquesado, que fue el que heredó el título y fue, aunque era menor, se hizo cargo de sus hermanos mayores. Y causa muchas confusiones en los archivos porque solo dicen Martín Cortés y hay dos. Entonces, Martín Cortés nació en 1522, como les decía. Si la llegada de Cortés fue en 19, la caída de Tenochtitlán, que no el fin de la conquista, fue en 1521, y Martín, el hijo de Cortés y Malinche, nació en 1522. Matthew Restal lo ve como una prueba de que Cortés reconoció el valor de Malinche más allá de una compañera sexual, sino como un intérprete, entonces prefirió darle ese papel, porque bueno, nació después de la caída. Cuando en 1524 Cortés tiene que ir a Honduras, a las Cibueras, va acompañado de Malintzin. Entonces ella deja a su hijo Martín a cargo del licenciado Altamirano, que era un primo de Cortés, que como ya les había dicho, también crió a la hija ilegítima de Cortés y la hija de Moctezuma, de nombre Leonor. Y su madre se fue a Honduras, se casó con Jaramillo, tuvo otra hija, regresó y bueno, muy pronto Cortés se llevó a su hijo a España. Ahí lo legitimó, bueno, le pidió a lo legitimó que lo hiciera y lo dejó como paje en la corte de Felipe II, que acaba de nacer, pero bueno, estaba con la... Y creció allí. Hay registros de que Martín Cortés estuvo en la corte Tudor cuando estaba en esto del matrimonio entre Felipe II y María Tudor, pero es difícil saber si era Martín Cortés Malintzin o Martín Cortés Arellano. Sin embargo, al haber sido reconocido como legítimo por su padre, recibió la Orden de Santiago, se casó con una mujer española, nombre Bernardina de Porras, tuvo un hijo llamado Hernando. Este juego de poner el nombre del abuelo, porque bueno, el padre de Hernán Cortés era Martín, por eso a sus hijos les puso Martín, y su hijo Martín a su hijo le pone Hernando, como su padre. En uno de los episodios más oscuros e interesantes de la historia de México, en 1566 hay algo que se llama la conspiración Ávila Cortés, que son tres de los hijos de Hernán Cortés, los dos Martínez y Luis, que también era legítimo y fue legítima, que quieren organizar un levantamiento de los hijos de conquistadores, que ciertamente hubieran sido considerados la aristocracia natural, sobre todo los criollos, ¿no? O sea, el reclamo de los... Y justamente por eso, porque tenían como los merecimientos. O sea, en Europa se les hubiera dado título nobiliario por los hechos de la conquista. Sin embargo, el poder central permite que se sacaran estos liderazgos naturales. Por eso limitaron mucho las opciones
de los descendientes de conquistadores. Y estamos hablando de la segunda generación. Esto fue este problema de los que eventualmente fueron llamados criollos y los peninsulares. Se ve a lo largo de toda la colonia y explicaría mucho. O sea, y si se ve a esa luz, explican muchos procesos que de otra manera son más confusos. Bueno, el caso es que estas personas, estos hermanos, junto con otros hermanos Ávila, aprovecharon un vacío de poder de cambio de virreyes para pedir, no el virreinato, pero sí la capitanía general y posiciones de poder. Nuevamente estaban reivindicando la postura de los descendientes de los hijos de conquistadores. Tenían el apoyo de los franciscanos. Los franciscanos siempre estuvieron muy cercanos a Cortés y se identificaban con su proyecto. Todos o muchos de los involucrados en esta conspiración, que terminó fatal, evidentemente, tan fatal que casi no se sabe de ella, casi no se habla de ella, fueron procesados por la Inquisición por cargos muy amplios como blasfemia, pero sí se usó el poder de la Inquisición, no de la Inquisición oficial que conocemos, el Santo Tribunal de la Inquisición, sino de las Inquisiciones monacales y episcopales, porque era un juego de poder. Los franciscanos apoyaron esta revuelta, los dominicos apoyaron al poder central. Parece casi película. Bueno, el caso es que fueron encarcelados los hermanos, eventualmente fueron liberados, pero parece que Martín Cortés Malintzin sí fue torturado. Parece que o sea, el waterboarding, que les echan agua y todo. Finalmente los liberaron y fueron desterrados. Él ya nunca regresó a Nueva España. Era un soldado, siempre fue un soldado, o sea, por eso era tan extraño esta participación en la revuelta, porque él era un soldado español de la corona, y aparte, tanto él como su hermano Martín pues, estuvieron muy cerca. Bueno, el caso es que fueron desterrados y eventualmente murió en 1569 durante la rebelión de las Alpujarras, o sea, peleando por el lado de la corte, o sea, de la corona española. Sus descendientes eventualmente se regresaron, pero a Perú, o sea, es muy poco probable que Martín lo olvidó mucho, porque propia mi madre estuvo con su madre 2 años. De los años de 1522 que nació a 1524 que ella se tuvo que ir a Honduras y lo dejó a cargo de de este pariente de Cortés. Lo cual era muy común con los hijos y las hijas que eran legitimados, o sea, los hijos mestizos que eran legitimados por los padres, se les trataba como españoles y se les criaba en un ambiente español como españoles. Eso era muy común. Vamos a ver que algo parecido pasó con los hijos tanto de Pocahontas como de Sacagawea. Su segunda hija, María Jaramillo, en esta leyenda negra de Cortés y de Malintzin, se dice que Cortés se las regaló a Jaramillo cuando se aburrió de ella y casi fue una apuesta de dados o de cartas. Mm, Dado lo que hemos visto de la importancia de Malintzin para la conquista y el reconocimiento que se le daba por ello, porque también se le reconocía como tal, es muy poco probable. Malintzin había recibido una encomienda por parte de Cortés en Olutla, su región natal. Era muy reconocida. Entonces, si bien Cortés nunca tuvo intención de casarse con ella, así como tampoco tuvo intención de casarse con la hija de Moctezuma, porque él estaba buscando su futuro en España. Por eso es que se casó con una mujer de buena cuna española. Sin embargo, casarlo con un español, sobre todo un español como Jaramillo, o sea, había sido sus capitanes, tenía una buena posición económica, o sea, era la mejor manera que tenía Cortés de protegerla. Recuerden que en estas situaciones y en estos momentos el amor romántico no juega. Nadie estaba pensando, ay, pero si quieren. El caso es que se casaron en Honduras, durante el viaje a Honduras. Y tuvieron una hija que nació también en estos kilométricos y larguísimos viajes. Una hija que
que llamó, de nombre María Jaramillo. Malinche murió muy poco tiempo después, posiblemente en el 29. Entonces dejó a la niña pues, muy chiquita, de 2, 3 años, y Jaramillo se volvió a casar. Se casó con una mujer de origen español, también de buena familia, de nombre Beatriz de Andrade. María, nuevamente, como todos estos hijos mestizos reconocidos por los padres, fue criada como española. Tampoco sabemos si hablaba náhuatl o lo entendía. Nuevamente pasó muy poco tiempo con su madre. Sin embargo, se sabe que sabía afirmar su nombre, lo cual en esa época para una mujer era muy extraño. Lo que significa que si se le dio una educación esmerada, se trató de educarla, ¿no? O sea, nada extraordinario, pero sí sabía afirmar su nombre, cosa que muy pocas mujeres en ese momento sabían. Sí, o sea, y bueno, Jaramillo llegó a ser uno de los hombres más ricos de la Nueva España, así de la Ciudad de México, tuvo puestos en el Cabildo, era un hombre reconocido, no era así de, ay, un soldado que le regalan a la examante. Tan es así que su hija se pudo casar con un sobrino del virrey Mendoza. Jaramillo no estaba de acuerdo, entonces ya saben, recorren el expediente de secuestro del que es hecho consumado. Era muy común en la época, bastante común. Era una forma de como forzar la mano de los padres. Cuando muere Juan Jaramillo, se enteran que le había dejado a su hija, Juana, María, solo una tercera parte de lo que le correspondería y lo demás a Beatriz. Esto también era una forma común de castigar a los hijos rebeldes. Antes de continuar con el pleito, parte de esta fortuna de Jaramillo se usó para financiar la guerra del Mixtón, porque bueno, una vez, o sea, María y Luis Díaz de Quesada, Hurtado de Mendoza, échense el apellido, se casan en 1542, poco después de que iniciara una guerra llamada la Guerra del Mixtón. Recuerden que uno de los grandes mitos de la conquista es que terminó con la caída de Tenochtitlán y que lo que actualmente es México, que en su momento fue la Nueva España, era lo mismo. No, estaba toda la parte del nororiente, o sea, Jalisco, todos esos, o sea, Jalisco, Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Colima, que eran indios nómadas. Y ese mismo nomadismo es muy probable que haya dificultado su conquista. O sea, no es casual que las grandes civilizaciones sedentarias, muy estructuradas como Tenochtitlán y Cusco, hayan caído tan pronto. Y sin embargo, las tribus nómadas, más salvajes, más, en este caso los chichimecas, se hubieran defendido durante más tiempo. Toda esa región no se terminó de pacificar, es decir, conquistar, hasta bien avanzado el siglo XVII o XVIII. Entonces hubo lo que se llaman las guerras chichimecas, que serían la continuación de lo que fue la guerra del Mixtón, que fue la conquista de esta región. Participaron en primera instancia el virrey Mendoza y Pedro de Alvarado, o sea, en distintos momentos. Pero sí, era parte de o sea, los españoles tenían muy claros que tenían su base establecida en el centro, en el Valle de México, y lo usaron como un punto de partida para la expansión territorial sobre otras regiones. Recordemos que vagamente lo que actualmente es Michoacán era el reino de los tarascos y no era parte del imperio mexica ni nada, era otra cosa, es más, eran enemigos y se la traían jurada muerte. Entonces, la Ciudad de México como base para estas nuevas conquistas. En esa conquista participaban los tlaxcaltecas y muchos otros nahuas. Recuerden que su identidad era local. Y para estos indígenas, especialmente caltecas que participaban en estas guerras de conquista, ellos no iban como leva de los españoles, no, ellos iban cumpliendo sus propios proyectos de conquista y de expansión y así llegaron hasta el norte. Hay lugares, o sea, donde fundaron colonias de tlaxcaltecas,
porque se les consideraba indios civilizados y podían servir para civilizar a los indios más salvajes de estas regiones. Y con esta misma actitud llegaron hasta la península de Yucatán. Entonces, bueno, por eso si uno busca la conquista de México, no se encuentra como general, tiene que ser por etapas y por regiones. El centro, Nueva Galicia, Yucatán y todavía más al norte, Nuevo México, Coahuila. Entonces, sin embargo, están entrelazadas esas historias. Aquí vemos cómo el dinero de Juan Jaramillo financió parte de esta guerra. Por otra parte, la hija ilegítima, luego legitimizada, de Cortés y de la hija de Moctezuma, Isabel Moctezuma, Tecuichpo, por matrimonio formó parte de las familias que hicieron nuevamente la avanzada, la exploración y la pacificación de Nuevo México y Coahuila. Entonces, ven cómo, o sea, estos hijos mestizos legitimados tienen una participación en todo este proyecto de expansión y conquista que es mucho más largo, mucho más complejo de lo que nos hacen creer. Entonces la conquista de México concluyó el 13 de agosto de 1521. No, ni de cerca. Claro, discursivamente se tiene que manejar así porque tienes que hacerlo parecer, un hecho consumado, y sí, ya sabes, los 300 españoles que conquistaron a un imperio. Nuevamente, discurso e ideología. Ok, cuando muere, bueno, obviamente, bueno, muere Juan Jaramillo y en la herencia María, su hija, se siente profundamente estafada porque era hija única. Entonces inicia algo que también era muy común, un largo pleito con su madrastra por los derechos a la herencia de su padre. La quería completa. Estos juicios que fueron larguísimos, o sea, el fallo final no sería hasta 1573 y todavía un descendiente de ella volvió a levantar, volvió a revivirlo por ahí en 1580. Durante, durante estos juicios se llamaron a testigos de todo tipo, franciscanos, antiguos conquistadores, y todos hablaban muy bien de Malinche. Beatriz Andrade tenía muy claro que no podía atacar a Malintzin por indígena. Nadie mencionó que fuera traidora, insisto, en esa época nadie lo consideraba. Sí se habló de su baja condición. A medida que pasa el tiempo y el juicio se va extendiendo, se va viendo cómo la postura o sea, sobre Malintzin va cambiando un poco, pero, o sea, se le sigue respetando. Todos los antiguos conquistadores que hablaron de ella hablaron de la importancia de su participación. Eventualmente la corona falló a favor de Beatriz de Andrade, la madrastra y la viuda. Pero esto no es un reflejo de lo que opinaran de Malintzin o de los derechos de su hija. Esto era un tema mucho más grande. La corona, recuerdan esto que mencionamos de la corona queriendo limitar el desarrollo de los liderazgos naturales entre los descendientes de los conquistadores. Pues una parte muy importante de ese liderazgo que querían eliminar era las encomiendas y los recursos que proveían y la gente que estaban vinculados a ella. Entonces la corona se dio cuenta que las encomiendas pues, para ella no eran negocio. Se dio cuenta muy pronto. De hecho, las únicas encomiendas que dio a perpetuidad fueron las de Cortés y las de los descendientes de Moctezuma. Obviamente, esto fue otra causa de conflicto con los descendientes de conquistadores, con los criollos, pues, porque les estaban quitando sus encomiendas. Entonces, más allá de los merecimientos de Malintzin y su derecho a dejárselo a su hija y si Juan Jaramillo estaba enojado con su hija por rebeldón, la corona falló a favor de Beatriz, simplemente porque ella, a pesar de que se casó una vez que murió Juan Jaramillo, no tuvo hijos ni con Juan ni con su segundo esposo. Entonces le estaban dejando la encomienda a una mujer que una vez que muriera, la encomienda iba a regresar a la corona. María y Luis tenían hijos y tenían descendientes. Entonces, para la corona, a pesar de que había una ley que decía que después de tantas generaciones ya la corona regresaba, la encomienda regresaba a la corona, no querían más conflictos, por eso dijeron, no, ya esto se acaba, aquí se acaba la bronca, que sea para la viuda, que no tenía hijos, entonces pues, solo faltaba esperar a que muriera.
sobre Pocahontas. No, Pocahontas. Bueno, el hijo nació en 1615, la acompaña junto con la hermana y el cuñado de Pocahontas, es decir, sus tíos maternos, a Inglaterra, donde muere Pocahontas. Él iba a regresar, pero se enfermó, empezó a mostrar síntomas también, entonces se quedó a cargo de su tío. Se tardó mucho en regresar, casi 20 años. Sin embargo, en ese tiempo, en el tiempo en que no estuvo, empezaron a circular rumores de él como el heredero del jefe. Powhatan, ya saben, gente con intereses, el petate del muerto, gente queriendo jalar a su molino, ingleses, indígenas. En 1620, ya con la muerte de Powhatan y ya que se queda su hijo, Pechancanough, y empiezan las hostilidades más abiertas entre los Powhatanes y los ingleses. En 1632 se alcanza una tregua, un poco frágil, un poco, pero bueno, ahí está. Y no es, y 2 años después él regresa a Virginia. Su padre, nuevamente, bueno, John Rolfe se había vuelto a casar, había tenido más hijos, pero él solicitó la parte de la herencia que le tocaba. Se casó con una hija de un colonizador y él vivió como un colono inglés. O sea, entonces todo esto que vimos del heredero, el jefe Powhatan, él, como había sido criado como inglés, incluso en Inglaterra, tampoco se sabe que él haya hablado la lengua de su madre. Después de un tratado en el que se le da reconocimiento a las tribus indígenas como tributarias autónomas, él nuevamente en su papel de colono inglés, nuevamente un mestizo criado en el ambiente de su padre, en el ambiente cultural, sociocultural del padre, funda Fort James y lo usa a partir de ahí para defender la región, defender sus tierras de los indios. Murió en 1680, igual tuvo descendencia y tal, pero nunca se sabe ni que haya hablado la lengua de su madre, ni que haya mostrado un interés más allá de curiosidad familiar por su lado indígena. Se puede considerar que fue completamente europeizado, occidentalizado. El hijo de Sacagawea, que estamos seguros, que se llamaba Jean-Baptiste Charbonneau, al que le decían Pompi, en una forma de cariño, pero ya saben, este cariño envenenado, racista, aunque al parecer, bueno, algún biógrafo de Sacagawea dijo que Pomp significaba primogénito en Shoshone, pero bueno, el caso es que Clark pagó su educación porque estaba muy preocupado. Él consideraba que Toussaint Charbonneau, su padre, el trampero y peletero franco-canadiense, se había asalvajado y estaba completamente asimilado con los indígenas. Recuerdan que era bígamo, no, polígamo, tenía, bueno, más, bueno, simultáneas parece que solo 2 esposas, pero tuvo un montón. Eso es parte del problema para saber en qué momento murió Sacagawea. Ok, entonces le pagó los estudios en la Academia de San Luis. De él sí se sabe que hablaba la lengua Shoshone, claro, ya estaba bastante más grande. También hablaba francés, alemán y español. Sin embargo, siguió los pasos laborales de su padre. Trabajó en la American Fur Company y en la Rocky Mountain Fur Company. También era guía de turistas para la nobleza y los ricos que querían cazar búfalos. Ahí es donde conoció al príncipe Pablo de Gutenberg, un alemán, un príncipe alemán, que se lo llevó a Europa a pasear y ahí estuvieron 6 años. Es posible que haya aprendido el alemán y el español. El francés es posible que lo haya aprendido por su padre. De regreso, siguió trabajando, siguió los pasos de su padre. También se sabe que ayudó a mover provisiones a través de la frontera durante la guerra México-Americana. Finalmente se estableció en California, donde fue alcalde de San Luis de Francia y tuvo una hija con una mujer hispana. Jean-Baptiste es el último héroe vaquero del siglo XIX, o sea, es el estereotipo del aventurero del siglo XIX, muere en 1866 en Oregon, es decir, regresó al noroeste. Y es lo que se sabe del hijo. Sí, Sacagawea murió en 1884, se volvió a casar y tuvo 5 hijos más,
pero del que más se sabe es de este Jean Baptiste. Bueno, saben de Baptiste y Basil, y luego tuvo 5 hijos más. Y los papeles importantes que hubieran podido mostrar que por Ivo, la mujer que murió en 1884 en la misma Sacagawea de la expedición, los enterraron cuando se murió el hijo Basil, ¿verdad? Con el hijo. Entonces, cuando intentaron buscarlos, pues ya estaban perdidos. Entonces, es o conveniente o absurdo. Ahora, estas mujeres como mitos nacionales. A Malinche casi no se la menciona, bueno, Cortés casi no la menciona. Cuando la menciona es así como mi lengua. Excepto para señalar su participación en la matanza de Cholula, es decir, echándole un poquito la culpa. Ella me dijo que otra india le había dicho que se casara con su hijo y huyera con ellos porque iban a atacar. Era tipiquísimo usar teorías de conspiración, conspiraciones y ataques secretos para justificar sus acciones violentas. Fue la justificación de Alvarado para la matanza de Tenochtitlán, fue la justificación de Cortés para matar a Cuauhtémoc y a los demás príncipes indígenas que lo acompañaban. Entonces, es cuestionable qué pasó, o sea, cuál fue la responsabilidad de Malintzin en la matanza de Cholula. No se sabe si fue las caltecas probando a los españoles o aprovechándolos para atacar a unos que habían estado a su lado y luego se habían ido con los mexicas, si los utilizaron en estas disputas políticas entre ellos. Es difícil, pero sí los mismos contemporáneos de Cortés cuestionaron esa decisión. O sea, nadie vio bien la matanza de Cholula, entonces Cortés sabía que la tenía que justificar. Recuerden que a pesar de la impresión de inmediatez y casi simultaneidad que dan las cartas de relación de Cortés, las escribió mucho tiempo después, o por lo menos un tiempo después de los hechos que cuenten. Se ha tenido tiempo de retrabajarlos, justificarlos, modificarlos en su memoria, inventarlos. O sea, entonces, y todo lo que escribió Cortés fue para, uno, justificar sus acciones y dos, solicitar su recompensa. En los siglos XVII y XVIII casi no se le menciona, es decir, ya se sabía qué había hecho, era una mujer indígena que había cumplido su papel y nuevamente recordemos que las fuentes casi no la mencionan. O sea, las fuentes siendo Cortés, porque recuerden que Bernal, que sí habla bastante de ella, comparativamente, y bastante bien, su obra no se publicó hasta el siglo XVII. Entonces, Malintzin casi no es mencionada, incluso en el siglo XIX, en la obra de Prescott la mencionan poquitito. En el siglo XIX, dentro de este proceso que llevó a la independencia, de una búsqueda de identidad nacional, opuesta y diferente, o sea, los criollos contra los españoles peninsulares. Se tiene que justificar el fallo indígena, entonces se le hace un chivo expiatorio, la culpable. Cortés la culpa de la matanza de Cholula, los criollos, y luego posteriormente los mexicanos del siglo XIX la culpan de todo. Casi casi es la Eva mexicana que trajo la maldad a este país, del lado oscuro de la condición femenina. Y esta Eva mexicana se contrapone claramente a la Virgen de Guadalupe, es decir, la mujer que te condenó, Eva, la mujer que te salvó, la Virgen. En algún momento vagamente se le identifica con la Llorona, pero esa parte no me queda así clara, por qué y cómo, pero bueno. En el siglo XX, eventualmente, o sea, se tiene que plantear el problema del indigenismo frente al mestizaje como la solución de, ay, ya, ni indio ni español, estos mestizos y somos iguales. Vasconcelos, José Vasconcelos y Manuel Gamio fueron los principales intelectuales que trataron este tema. Sin embargo, Vasconcelos lo trató meramente como un tema biológico que resuelve las contradicciones. Tesis, síntesis, tesis, antítesis, síntesis, y ya se resolvió el problema, y la raza cósmica y todas las. Gamio era antropólogo y si bien hablaba de un mestizaje, más bien recuperaba del indígena lo estético y el indígena ancestral. Consideraba que el indígena actual se había degradado y abandonado. A Gamio se le debe la recuperación y el interés por las zonas arqueológicas.
y por las artesanías indígenas. Pero nuevamente su interés era propiamente estético, como de imitación de lo que nos diferencia. Pero al indígena contemporáneo lo despreciaba profundamente y no lo consideraba en ningún momento. Esta es una contradicción que vamos a ver en los tres casos. Oh, sí, mucho reivindicar a los indígenas y a estas mujeres como símbolo de los indígenas en sociedades que no les dan ni derechos ni participación, ni a los indígenas ni a las mujeres. Extrañamente, a partir del siglo XX, la imagen de Malintzin es reivindicada por los chicanos, sobre todo las mujeres chicanas. Los chicanos se ven a sí mismos como descendientes de los aztecas, es decir, pero no los descendientes de Tenochtitlán, sino los descendientes que vinieron de Aztlán, que efectivamente está, si hubo un Aztlán histórico, estarían, es una de las posibles ubicaciones es por ahí en el suroeste americano. Bajaron de Aztlán, llegaron al centro de México, entonces ellos son los chicanos, son los descendientes de estos aztecas. Claro, nuevamente es una reivindicación de yo estaba aquí de este lado de la frontera antes que tú, o sea, hay todas estas connotaciones políticas. También se le usa como un ejemplo de los derechos civiles, como una activista feminista contra el patriarcado es occidental. Bueno, se le ve hasta como un modelo de resistencia y de lesbianismo y de la liberación. Básicamente es esta idea de las mujeres mal rechazadas y mal representadas, y por esa razón rechazadas. Con las tres mujeres va a pasar lo mismo. Hay tan poca información y sus vidas y sus historias son tan ambiguas que admiten cualquier narrativa que se quiera utilizar y se usan como símbolos. Nuevamente lo que se dice de ellas habla más del que habla que de ellas. Porque lo que se sabe de ellas, ya lo vimos, son huesitos, es muy poquito. O con Pocahontas pasa tres cuartos de lo mismo. Igual es la concepción de una nación. Recuerden que aquí se ve la familia, la unión del hombre blanco con la mujer indígena, el inicio de una familia, como una metáfora de una nueva nación. Entonces, Pocahontas, al igual que Sacagawea, menos en el caso de Malintzin, casi no en el caso de Malintzin, se le ve como parte del paisaje femenino claramente americano, abierto a la exploración y a la conquista, claramente vinculado, claramente masculinos. Es esta representación, este símbolo de la tierra que acepta lo nuevo. Pocahontas muere a principios de la primera mitad del siglo XVII, en el siglo XVIII casi no se le menciona. Durante la guerra civil, bueno, todo el siglo XIX es todo un momento para Estados Unidos de reinvención, de cuestionarse, pues que somos quienes somos, bla, bla. Entonces, las campañas contra el sur atacan a los aristócratas sureños descendientes de Smith. No mencionan a Pocahontas. Después, cuando otra vez esta identidad nacional, Pocahontas y Smith como héroes románticos, se les ve como fundadores de una nueva y mejor sociedad, es decir, una sociedad igualitaria en oposición a la sociedad aristocrática inglesa. Ok, unos los atacan por aristócratas y otros los ensalzan por igualitarios. Estos héroes, estas figuras son tan vagas, son tan ambiguas que admiten cualquier interpretación y se les usa. Ya no importa, o sea, llegado a este punto en el siglo XIX, ya no importa qué hicieron o quiénes fueron, lo que importa es cómo se les representa. ¿Qué función juegan en este mito nacional, en esta identidad nacional? Claramente los abolicionistas la ven como una defensora de la coexistencia entre las razas. Pero recordemos que aquí en el siglo XIX todavía a los indígenas no se les trata ni como ciudadanos, ni muchísimo menos como iguales. Esta situación es mucho más clara en el caso de Sacagawea porque aparte es más cercana a los puntos más conspicuos de esta oposición. No se considera que la frontera estadounidense está cerrada hasta 1890, es decir, ya no hay más que explorar, ya llegaron al Pacífico y es la época de los vaqueros, ¿cómo se llaman estos? Las diligencias, pero ya no ya se considera que ya la exploración, ya la expansión ya terminó. Sacagawea, al igual que Malintzin y Pocahontas, es tres veces la otra. Es mujer, es india y es joven. Y los que hablan son hombres
europeos, americanos y viejos, o bueno, maduros. Entonces, a diferencia de Malintzin y Pocahontas, que son como estas, bueno, también son el ideal femenino, pero son excepcionales. No son las mujeres indias en general, son excepcionales en su nobleza, en su inteligencia, en el talento que vieron para reconocer la grandeza de los que llegaban y comprender la superioridad del nuevo orden. Esto, junto con el tema romántico familiar de la unión de los distintos, es lo que tienen en común estas tres mujeres y es lo más falso, o lo más desvirtuado de lo que en realidad fue. Obviamente es la épica de la frontera, nuevamente la exploración y la conquista masculina sobre el terreno, sobre el paisaje femenino representado e idealizado por esta mujer. En la era industrial se da una nostalgia por el pasado más simple, la naturaleza pura en oposición a las ciudades, sucias y contaminadas. Eso da nuevamente una idealización de las culturas nativas que, al igual que Gamio, es una idealización de las culturas nativas imaginarias o pasadas. De los indios actuales no les hablen, o sea, eso no los metan. No, no, no. Yo estoy hablando, ay, qué bonitos, los indios que cazan, los indios que pescan. De hecho, es más o menos de ese momento, en ese momento en que surge, por ejemplo, el último de los mohicanos, es dentro de este movimiento idealizado, nostálgico. Pero insisto, a los indígenas contemporáneos, los de cerquita, la reservación, esos no los veían. La era progresiva que va como de la década de 1880 a 1920, Sacajawea se hace la punta de lanza de las mujeres sufragistas, bueno, de las mujeres que tienen sufragio, de las sufragistas. Nuevamente es esta heroína americana, pura, motivada, optimista, que ve al futuro. Y el prototipo de lo femenino. Se habla de la inclusión de la voz india, pero nuevamente es discursivo. También se le usa como un ejemplo, un símbolo del destino manifiesto. Pero nuevamente, si entre los españoles el tema del mestizaje era muy complejo, con los ingleses y los americanos es todavía mucho más complejo. Siempre que un intelectual anglosajón habla de la conquista y de la colonia, habla con mucha sorpresa del mestizaje, como que, ay, será como muy abiertos, ¿no? Como que, ay, mira los que liberales. Y suelen achacarlos a la larga convivencia de los españoles con los árabes y los judíos. Nuevamente, recordemos que los españoles usaron la Reconquista como el modelo y prototipo de, o sea, en la parte histórica usaron la Reconquista y en la parte literaria usaron las novelas de caballería como su modelo y mapa para la conquista. El tema del mestizaje es muchísimo más complejo, tanto a nivel discursivo, bueno, sobre todo a nivel discursivo, con los ingleses y los americanos. Entonces, este destino manifiesto es, sí, yo llego que soy mejor y te civilizo y te hago el favor de ayudarte. Entonces, en ese destino, los indios son más un obstáculo del potencial que ciudadanos americanos. Entonces, cuando se habla de esta inclusión de la voz india, es esta voz india idealizada, mistificada, el prototipo del indígena sabio que habla con los elementos, pero que no, nadie le va a preguntar, como pasó en México con Gamio, como pasa también con Pocahontas. Nadie le va a preguntar a los indígenas contemporáneos qué pasó, o qué opinan de nada. Y de hecho, en ambos países se puede considerar que es una deuda histórica. O sea, es un tema que no se ha resuelto. Estamos en 2025 y no se ha resuelto el tema. En conclusión, o sea, este estereotipo que tienen en común es que son las mujeres indias enamoradas, que heredan los derechos sobre la tierra y dan nacimiento a una nueva nación. La familia como una metáfora de la nación, porque aparte está Mafe, esta familia, pues resuelve el tema de los antagonismos, de las diferencias, omite claramente, o sea, permite omitir de una manera medianamente elegante todo este tema de diferencias raciales, diferencias sociales, desigualdades, porque nadie los quiere tocar.
son el ideal de la belleza femenina desde el punto de vista occidental. Son nobles salvajes, pero también son esclavas liberadas, pero pueden ser víctimas, pero son chivos expiatorios que explican, es que los indígenas fracasaron porque los traicionaron. Sacajawea es la que menos se ve atacada o sea, como traidora, porque bueno, la expansión norteamericana no fue ni una conquista como la de México, ni una colonización como la de los ingleses, Jamestown y las 13 colonias. No fue un proceso terso, no fue un proceso amable, pero el conflicto era menor, entonces no hay como que, pues, ¿a quién traicionó? Malin sí claramente es la más clara y conspicuamente atacada por traidora y Pocahontas, dependiendo quién escribe y qué quiere ganar, así como que, ay, sí, traicionó a los suyos, y por ejemplo, mira, defendió a Smith. Entonces, extrañamente nadie habla de los hijos, tal vez porque si Sacajawea murió en 1812, las tres murieron muy jóvenes. Las tres casi no tuvieron que ver, salvo Sacajawea, sobre todo Pocahontas y Melinzi, no tuvieron casi nada que ver con la crianza de sus hijos. Tan es así que ni siquiera sabemos si los hijos hablaban las lenguas maternas de el hijo de Sacajawea. Sí sabe que él hablaba, y él acompañó a toda la expedición. El hijo nació cuando empezó y los acompañó, creció en la expedición, pero siguió los pasos del padre. Un padre que Lewis y Clark criticaban ampliamente por su indianización y asalvajamiento. Entonces sería como el más cercano a un mestizo, pero tampoco lo fue. Esta familia como metáfora del proyecto nacional que lima las asperezas, que lima las diferencias y todos cantando bajo el arco iris. Este vínculo idealizado entre dos mundos que no se dio, que no fue tan terso como nos quieren hacer parecer, que ni siquiera fue tan, o sea, aquí empezó, aquí terminó. Todo esto es discurso que sirve para justificar naciones, imperios, colonizaciones. Y también se ve la doble sumisión por género y por raza. Nuevamente no sabemos ni cómo se llamaban estas mujeres. Obviamente nadie les preguntó qué querían hacer. Ellas tomaron las decisiones que tenían, que podían en un momento. Las opciones eran, pero una mala y una peor. Pero nuevamente por la ambigüedad de lo poco que se sabe de ellas, se convierten en símbolos de lo que queramos que sean, de cualquier cosa. Y justamente por eso yo creo que es importante hablar de ellas. No porque vayamos a descubrir algo nuevo o algo que, o sea, no es el código da Vinci, no vamos a descubrir algo que destroce los cimientos de las naciones y cambie la historia. Pero sí nos permiten un punto de partida, una excusa para cuestionar lo que sabemos de la conquista, de la independencia, del México revolucionario, bueno, esto es lo que nos toca a nosotros, nuevamente en Estados Unidos hay sus propias cuestiones. Porque el tema indígena, no lo quiero llamar problema, el tema indígena sigue pendiente, porque seguimos entre estos dos extremos. Ay, pobrecitos, casi niños, ayúdenlos. Ay, no, estos salvajes. No hemos encontrado, de la misma manera que no hemos encontrado, porque seguimos peleando, ¿no? Es que Cortés, es que los españoles. Parte del problema de quiénes somos, dónde estamos y cómo hemos llegado aquí es que no nos hemos estado contando estas historias, estos mitos, que si bien son comprensibles y tienen una función, su ficcionalidad no permite una comprensión. Y pues si no comprendemos y nos mentimos sobre quiénes somos y qué somos, pues no vamos a llegar a ningún lado. Voy a dejar de compartir, dejar de compartir, ¿ok? Me gustaría oírlas. Déjame ver aquí el chat. Me gustaría oírlas. ¿Qué quieren comentar? ¿Preguntas? Súper interesante, Gaby. Y sí, yo creo que todavía sigue súper pendiente todo, ¿no? O sea, yo creo- no sé,
cómo compaginar estos mitos con lo que en verdad, y en verdad entre comillas, sucedió, pues es gran parte de los conflictos que seguimos viviendo, ¿no? O sea, Exacto, y mientras no nos reconciliemos o por lo menos tratemos de comprender la historia, no vamos a llegar a ningún lado. exacto. Ujú, Lo primero sería reconocer que son mitos. O sea, mitos en el sentido de narraciones. Si bien nunca vamos a saber la verdad, sí podemos cuestionarla. ujú. Empezando porque la conquista fue una única, rápida, contundente y completa. Entonces, a partir de esos matices es donde podemos encontrar respuestas. Porque, o sea, porque esta visión no es distinta de la que tenía Octavio Paz. Y estarás de acuerdo que la visión de Octavio Paz está bastante gacha. De la chingada, el chingón, los hijos. Sí, 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 sí. Y tampoco es idealizar, o sea, fueron conquistas, hubo violencia sexual, violaciones, explotaciones, esclavismo, explotación, o sea, no estamos tratando de decir también la leyenda rosa, ay no, casi casi conquistaron con flores y flautas, no, hubo de todo. Desde estas mujeres que sí tú recibieron, fueron excepcionales, por lo menos en el tratamiento que, re- que recibieron, y también hubo mujeres que fueron, o sea, esclavas sexuales violadas brutalmente, o sea, como en todas las guerras. Como en todas las guerras Todas actuales las y de guerras, las primeras 500 víctimas, años obviamente. y de hace 1000. Sí, o sea, desde el principio de las guerras. Exacto. O sea, bueno, incluso la misma película de Disney, cuando la ves así a partir de, ay, mira, cuando habla con el árbol, que es la abuelita, es esta Ujú. visión de Pocahontas como una sacerdotisa y una mujer de poder y una mujer, una chamana. Nuevamente es esta historia de que salvó a John Smith, si mencionan al esposo Cocoon, Cocoon, pero aquí es un prometido. Entonces, como que trataron de juntar todo, de conciliar las situaciones. Permíteme tantito. Vero comenta, pero también creo que es importante hablar de ellas y cuestionar lo más posible. ¿De acuerdo, Vero? Sí, exactamente. Entonces, obviamente me estoy enfocando, bueno, le di más importancia a Malin Singh, primero porque, bueno, es de la que más sé, y segundo porque es la que nos toca más cerca. Y también creo que porque es la que finalmente México también, como que lo mismo que decían, ¿no? Los americanos y todos se sorprenden o los ingleses se sorprendían de este mestizaje. Aquí sí hubo. Aquí sí hubo, pero al principio tampoco sabían qué hacer. O sea, originalmente el proyecto era la República de Españoles y la República de Indígenas. Se supone que las ciudades iban a estar separadas. Obviamente eso Ujú. no pasó desde el día 2, por supuesto, porque si el servicio era indígena, pues tenían que vivir, o sea, obviamente eso no pasó desde el principio. Pero pasó mucho tiempo sin que se tratara el problema. Obviamente, como todo, como siempre, una vez que el problema se trató es porque ya era inmanejable, pero la realidad existía. Entonces, ese mestizaje que durante toda la colonia no supieron por dónde agarrar, porque había todos los extremos, de los hijos reconocidos, los hijos criados como indígenas, los más o menos, o sea, el sistema de castas en la Nueva España era peor que el mole. Salta para atrás, no te entiendo. O sea, era un pateque porque había subdivisión de la subdivisión de la subdivisión, porque aparte entraron los africanos, los asiáticos, los que llamaban chinos, perdón. Ya el problema ya era Los que se llamaban chinos y tenían el pelo como el mío. Ah, claro, sí, sí, o sea, todas estas mezclas. También en Estados Unidos hubo mestizaje, o sea, Lewis y Clark estaban escandalizados cuando en Oregon había un indígena pelirrojo, claramente hijo del mestizaje, pero que había sido criado como indígena, entonces decían, ¿cómo puede ser? Porque claramente también los hombres ingleses y los americanos tenían relaciones con las mujeres indígenas y tenían hijos, o sea, desde que el hombre es ser humano, eso ha pasado y pasará y seguirá pasando. Pero cómo cada uno lo ve. Entonces,
nuevamente Cortés y su narración y su historia, porque, o sea, de todo lo que se le atribuye a Cortés, el vine vive en sí, fue el primero que se dio cuenta que los indígenas de México eran más avanzados que los de las Antillas. Entendió perfectamente los conflictos internos de los indígenas, porque el señor era un genio en que no sabía decir tengo hambre. De todo eso que se le de todo eso que se le atribuye, que se puede explicar por, o sea, por los aliados indígenas, por Malinche, o sea, desde Colón, cuando en algún momento se encontró a unos indígenas del Caribe, o sea, sabían que había más civilizaciones más civilizadas aquí al norte. ¿Sí ves, sí, Rose? Bueno, pues yo digo, como habrán visto, estuve solo un ratito, pero a mí algo que me parece importante destacar es que es súper importante tener espacios como este en el que podamos hablar de estos temas con ecuanimidad. Exacto. Lejos de las pasiones, los enconos, las acusaciones, las recriminaciones, los cargos de conciencia y todas estas cosas. Y me parece que justamente así es como construimos la posibilidad de un futuro más sano, o sea, como generando espacios donde podamos aprender, dialogar, cuestionar sin que nadie se agarre de banderas y se lance a la lucha, que por Dios empezó hace 500 años, va siendo momento de superarla. Porque lo que queremos es comprender. O sea, noten, o sea, entonces, y para comprender, pues sí necesitamos como tratar de ver todas las cuestiones. Ahora, como te decía, o sea, de todo lo que se le atribuye a Cortés, el gran éxito y la gran hazaña de Cortés fue discursiva. Fue escribir un texto que hiciera que creyeran que vine, vive en sí, que inventé y que inventó el género del conquistador, miles de españoles se dejaron venir a la América buscando replicar lo que hizo Cortés. Ayudó mucho lo que Pizarro hizo en Perú. Oye, pues casi casi es la comprobación de pues, por ahí es el camino. Pero ya no les tocó. Ya no tuvieron tanta suerte porque ya eran estos chichimecas, ya eran los araucanos, ya eran indígenas nómadas que estaban en mejores condiciones para escabullirse del control español. Se escondían, a ver, no los vas a encontrar. Y aunado que por un lado traen estos mitos de las Amazonas que justifican los nombres de muchas regiones de la América, pues el río Amazonas, California. Y por otro lado, ok, esto es fantasía. Eran capaces de decir, bueno, ok, esto es fantasía. Pero Cortés lo hizo. O sea, Cortés era la prueba de que ahora sí que sí se puede. Y cada vez los indígenas, por eso los van mandando o más al norte o más al sur, porque ya vieron que son unas bestias y que quieren oro. Decir, sí, más allá, sí, 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 no, aquí no, esto que... Y lo hicieron desde los de Yucatán, cuando llegó Álvaro, dice, sí, pero no, este orito viene de allá, del... Ellos mencionaron a los mexicas, pero el oro venía de Oaxaca. Y una de las primeras cosas que hizo Cortés fue mandar gente a explorar Oaxaca para buscar de dónde venía el oro. O sea, lo tenían claro. Los indígenas aprovechaban eso, todos estos mitos del dorado, es decir, no, no, pero esto no es nada, no, no, más adelante, siempre más allá, tú vete de aquí, cuate. Más adelante, no, hombre, el oro fluye por los ríos, se te cae en la cabeza de las montañas, tú, pero ve más para allá, a mí déjame en paz, tú vete, vete, vete. Y la corona que tenía que hacer algo con todos estos hombres, pues los mandaba a llorar, y muérete donde puedas, ¿no? Pero parte de ese mito, que la corona se apropió, hombre, pues, o sea, la conquista de Nueva España, pues tenías que presentarla como un hecho consumado, no puedes decir, no, sí, pero nos seguimos peleando en Jalisco, no, hombre, pero vieras en Yucatán nos pusieron en solfa, no. Entonces, todo este discurso se va armando. Bernal Díaz del Castillo, todos los demás conquistadores que escriben, digo, Bernal critica mucho a Cortés y dicen, o sea, pero lo criticas de cuando no, no fuiste solito, cuate, tenías un montón de soldados, por eso reivindica a Malinche, pero en ningún momento cuestiona la conquista como tal.
El primero que más o menos lo hace es Cabeza de Vaca, porque también le fue en feria. Y no olvidemos que Cabeza de Vaca iba en una expedición comandada por Pánfilo de Narváez, que es al que le hubiera tocado conquistar México, y es el que Velázquez mandó a México para arrestar a Colón, a Cortés, y llevarlo de vuelta a Cuba. Y que sus hombres se le voltearon, porque claro, Cortés repartió mucha lana, y fueron muchos de los hombres de Pánfilo de Narváez los que llegaron a Tenochtitlán y conquistaron. Entonces, pero obviamente como a Cabeza de Vaca le fue en feria, volteó el discurso de Cortés, pero siempre es el discurso de Cortés la base, ya sea para fundamentar y matizar como hace Bernal, o para voltear la tortilla, o sea, no, los caballos se los comían, los cañones se les hundían, los encuerados fueron los españoles, los caníbales fueron los españoles, pero siempre es a partir del modelo que creó Cortés, para bien o para mal. También las obras de Bartolomé de las Casas critican a Cortés, que era su enemigo personal y se la traían juradísima. John Smith leyó a Cortés y a Gómara. En su época todavía no se publicaba Bernal y pues mucho menos se traducía al inglés. Incluso Lewis y Clark habían leído las obras de Cortés. Era el modelo de todas las conquistas y expediciones. Y no tengo los conocimientos para afirmar, pero dado que también en el Pacífico dijeron que los vieron como dioses, este discurso fue fundamental tanto para España, para el colonialismo europeo, para este expansionismo, también para el americano. Entonces, el gran mérito de Cortés fue narrativo y discursivo. Digo, no le quitamos méritos, era un buen capitán, era listo, o sea, digo, no le estamos quitando, pero no era ni el mejor capitán de su época, ni era tan extraordinario. Simple, o sea, lo que sí fue extraordinario fue esta creación narrativa, porque es toda ficticia, o sea, digo, sus cartas están fechadas, pero las escribió después, ya que tuvo tiempo de pensarle, darle la vuelta y se inventa todo este modelo de Dios comisionó al rey de España y yo soy nada más el que estoy ayudando al rey de España en esta función. Y los enemigos son Velázquez, todos que se oponen a esta misión de evangelización, por eso la corona española la adoptó. Y por eso los indígenas tienen un papel ambiguo, porque su bronca no era con los indígenas. Los indígenas, dependiendo de quién ayudaban, eran buenos o malos. Pero era toda esta narrativa épica para justificar que había desobedecido una orden directa y que se había ido por sus pistolas a México, no, al continente, a la tierra continental. Entonces, el gran mérito de Cortés es literario. Digo, no estamos negando, sí, o sea, conquistó Tenochtitlán, que destruyó la ciudad en el proceso, que originalmente no quería, o sea, él se resistía a destruir Tenochtitlán. Pero sí, ok, sí, conquistó, sí venció a los mexicas, se alió con los tlaxcaltecas y muchos otros. Pero el gran mérito de Cortés es narrativo y se nota en todos estos hombres que siguieron sus pasos, que obviamente lo tomaron como verdadero, no lo cuestionaron. Y eso ya, sobre todo en el caso de Smith, ya le plantearon unas expectativas que se cumplieron de cierta manera, porque a Smith siempre lo andaban salvando mujeres indígenas. Una narrativa que se cuestionó ya en su época y cuando se cuestionó, que en momentos de conflicto se cuestionó, pero se cuestionaba a Smith, no a Pocahontas. Los relatos de Smith son mentiras. Lewis y Clark era una misión más científica, entonces había menos espacio de fantasías, que seguramente la habría, tal vez no voluntariamente, no como una mentira, pero sí como cómo interpretarían estos dos hombres todo lo que está pasando a su alrededor. A partir de qué lentes, pues obviamente de los únicos que tienen, o sea, tampoco podemos ser injustos. Pero entonces, lo que queremos, Roselena y yo, este proyecto es entender estas narrativas, verlas en su tratar de verlas en su justa dimensión, porque tampoco va a decir, son cuentos chinos, no los peles. Bueno, es lo único que tenemos.
también todos los recuentos que hacen los españoles de las tradiciones y de la cultura indígena, que trae un montón de filtros, los indígenas ya hispanizados, ya cristianizados, que le cuentan al señor fraile, en este caso Sagún, lo que creen que quiere oír, la narración, o sea, tomarlas en su valor y tratar de ver un poco más allá qué es, no, si no la verdad, sí algo un poco más cercano. ¿Algo más que quieras agregar, Rose? No, pues eso. Nada más anunciarles que en junio le entraremos a las cruzadas. Sí, ese va a estar padrísimo. Sí, sí, pues eso. Oye, ¿y Los este curso se va a días, repetir o se puede repetir si, si se hace promoción y alguien quiere tomarlo? O sea, si juntamos un grupo de 5 personas o 4 personas más. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. De hecho, bueno, originalmente lo íbamos a dar en marzo con este tema del Día de la Mujer, o sea, buscamos temas, o sea, sobre mujeres, hemos tratado las hijas de Moctezuma, Malinche, o sea, claro que sí, pero bueno, si quieren este en específico también se puede. No vaya, sobre estos temas que finalmente yo creo que a muchas mujeres les pueden interesar. Digo, estoy pensando en mis amigas que no pueden ir a Pupa, por ejemplo, porque igual algunas trabajan o lo que sea, pero claro, esto está muy sí, sí. padre que pueda ser por Zoom en la tarde, noche. Entonces se puede, yo creo que se puede hacer algo. Sí, 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 claro, y claro que justo sí, le estamos apostando a esta idea que son como cursos más cortitos, de temas más específico. puntuales. Dice Berito que la anotemos para el de junio. Ahorita te mando todo. Sí, va a ser 11, 18 y 25 de junio, Y a mí también miércoles, también. en este mismo horario, y va a ser sobre las cruzadas. El Ok. plan es que sea el primero de dos. En este trataremos las cruzadas en Tierra Santa, que son las originales. Y luego haremos otro Ah, curso sobre lo que siguieron haciendo los europeos, entre ellos en Europa Occidental, diciéndole cruzada, que ya ok, fue el colmo del abuso del término, pero bueno, ya lo veremos. Bueno, también más perfecto. adelante, como no sé si ya les había mencionado, creo que sí, queremos hacer uno sobre los mitos de la conquista, precisamente porque de entrada es así un mito fundacional. Sí. También sobre los discursos Cortés, Bernal, Cabeza de Vaca, Aguirre, porque también desde ese momento y desde la misma gente que estaba involucrada se cuestionó este discurso hegemónico. Entonces, que ahorita sigamos hablando de un discurso que cuestionaron en el siglo XVI, claro, lo cuestionaron porque literal traían el agua hasta el cuello, o sea no lo cuestionaban por gusto, no lo Ujú. cuestionaban por un interés académico, lo cuestionaban porque estaban así. Pero quisiéramos hacer otro curso de esos, otro curso más adelante, sí, tenemos este proyecto, cursos pequeños, cortos, específicos. Si nos pueden ayudar a pasar la Y voz, así por Zoom en la tarde, noche está perfecto, sí. esta hora, porque mientras más gente haya, pues más voces tenemos y más Sí, puntos de vista y, o sea, yo creo que más lejos podemos llegar mientras más gente participe. sí. ¿Y te acuerdas que te dije, Gaby, de un Sí, libro, Ese príncipe que fui, que habla de, es una historia, es ficción, pero basada en una historia real de los descendientes de Tecuichpo, la hija que se fue de Isabel de Moctezuma, que se fue a España y toda su descendencia. Y uno que se apellida de Grau Moctezuma, Federico de Grau Moctezuma, quiso reclamar su nobleza. O sea, le iba fatal en Barcelona, era un estafador, era un vividor, y vino a México reclamando su estirpe. Ujú. mira, Entonces es Isabel muy no, divertido. lo voy a leer, digo, Isabel no fue a España, pero sus descendientes sí. Incluso uno no precisamente de Ujú. Isabel, pero uno de los descendientes de Moctezuma, o sea, estaba así pobrísimo en la cárcel de España cuando le avisaron que había heredado y así de, bueno, pues adelántenme, ¿no? Así de, préstenme para ir a reclamar mi herencia. Ahorita, No sé bueno, si fue el Federico de Grau. y de hecho, el último virrey de los Habsburgo, que era justamente el conde de Moctezuma, él no era descendiente de Moctezuma, pero estaba casado con una descendiente de Moctezuma. Y la hija de ellos dos, bueno, la descendiente de Moctezuma y de este señor, murió en México.
Murió en México cuando él era Ujú. virrey, entonces es como cerrar el ciclo. Porque bueno, ya después hubo más virreyes Ajá, con los Borbones, pero el último virrey de Habsburgo era por matrimonio, bueno, estaba casada con una descendiente de Moctezuma. mira. Y esa Ujú. hija, la última, bueno, descendiente, está enterrada en México porque murió aquí en México. La historia de los herederos de Moctezuma también es interesantísima, porque aparte aceptaron a todos, legítimos y ilegítimos, ahí sí no les importó un pepino. Sí, Y a todos les dieron trato preferente. Entonces, esa historia es súper interesante. También deberíamos hacer uno de los hijos de Moctezuma, de los descendientes de Moctezuma, porque a veces es una telenovela, o sea, yo cuando los Varias estoy viendo de plano los telenovelas. tengo que poner por colores porque me hago bolas. Uno le dieron escudo de armas, otra hija era la encomendera de Catepec y a perpetuidad. Porque aparte y cuando a a la corona no le perpetuidad. mandaba lana, o sea, nunca, o sea, siempre era de bono niego, pero nunca negaron su derecho. Exacto. Entonces, Muy bien. sí, sí, algo así interesante. O temas que le interesen, claro, dentro de este universo, temas que les interesen, sugiéranoslos y los armamos. Sí, sí, dentro de nuestras áreas de expertise estamos Y son dispuestas muchas. a echarnos clavados y preparar lo Lo hacemos. necesario. Sí, yo sí les voy a hacer promoción y te digo, Ay, sí, el te lo viernes vamos a en la agradecer mañana mucho. veo quién se apunta. Voy a decir de las cruzadas, o sea, por ahí pueden empezar a lo mejor y ya que se enganchen. Ujú. Sí, ahora te mando el cartelito, Lupita, para Ok, que lo tengas. Sí, que te manda dale. la información y ya para que lleguen directo a la página. Estamos tratando de simplificar también el proceso. Ajá. Entonces, que te mande Rose la información. Ok, Si quieres, mándales las grabaciones. ok, Estas sesiones, si quieres, mándaselas para que vean más o menos. va. Sí, porque Muy estoy bien. segura que mínimo cuatro van a estar interesadas en esto. Ujú. Sí, adelante. Insisto, mientras más seamos, porque la idea más adelante, o sea, el objetivo no final, pero sí a mediano plazo es crear una comunidad. O sea, no queremos Ujú. nada más dar cursos de, qué chido, vaya. O sea, queremos No, crear no, una y comunidad. evidentemente tú, Lupita, te puedes sumar porque también tienes tu área de expertise interesantísima Ay, y claro, podemos también empezar a hacer más cursos por ahí, pero por supuesto. claro que Sí, sí, pues sí, también. sí, 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 todo lo que sume y eso, que tengas otras miradas, ¿no? O sea, que voltees para otros lados, no nada más lo que ya conoces. Ujú. Sí, ver cosas diferentes o por lo menos desde un punto de vista diferente. Exacto. Ujú. Mencionaste Jordi Soler, no sé, hacer tal vez uno sobre novelas sobre la conquista. O sea, no para Podría criticarlas, no para atacarlas, ser. porque bueno, cada quien tiene derecho de leer lo que quiera y es que, o sea, pero sí para analizar cómo operan estos mitos como, o sea, ya como materia Ajá. ¿Sabes que literaria, yo como, pienso en Azteca? Bueno, ujú. ¿cómo? Sí, de ¿Cómo, materia cómo? literaria y tela, mucha tela de dónde cortar. Y aparte, porque aparte, Mucha. como la literatura en teoría no tiene las restricciones de la historia, sobre todo la historia positivista del siglo XIX, se permite explorar. Entonces, sin hablar de verdad Ujú. o no, o sea, Claro. sí puede alcanzar, o sea, porque la literatura lo único que no puede ser es inverosímil. Entonces tiene que explicar cosas que la historia no le importa. ¿Por qué hizo esto? Pues no importa, lo hizo y ya. Voy a quitar Exacto. mi cámara porque se está cortando un poco la... O sea, la historia no tiene que justificar, pues lo hizo y ya, ¿por qué? Pues porque lo hizo. Pero la literatura no se puede permitir, por más de aeropuerto y de verano que sea, no se puede permitir no explicar una acción. Entonces, esas intuiciones que apuntan hacia la verosimilitud y a la coherencia narrativa, a veces tienen una comprensión que los historiadores no pueden, sobre todo esos historiadores cuadrados de 19, 20, ¿no? Ya posteriormente, o sea, ya se ha Ajá. cuestionado también ese paradigma. Pero esa flexibilidad de la literatura, sobre todo para abordar estos personajes extraños, Santana, Malinche, de hecho me sorprende que no haya más novelas de Claro. Martín Y Cortés, la novela histórica es deliciosa. el cine, o sea que si Ujú. bien son utilizados con objetos, pero todo es utilizado con fines
políticos e ideológicos. O sea, nadie se sienta a hacer una película, escribir un libro por amor al arte, o sea, no. Lo haces por una causa, lo haces por lana, lo haces, o sea, ¿y quién te está pagando? Pues quién le tiene que. O sea, entonces, esa pérdida de inocencia que te permite ver las cosas más allá. Ok, sí, pierdes la emoción de, ay, ¿cómo voló Peter Pan? Pero ves más allá. Entonces, tal vez hacer algo así, como que novelas sobre la conquista. Por ejemplo, William Prescott, que fue uno de los primeros, o sea, del siglo XIX, escribió La conquista de México, que es un tabicote de este tamaño que no cuestiona las fuentes y obviamente ya sabes, los indígenas son salvajes, bestias peludas salvajes que no gritan, aullan, pero los soldados americanos que llegaron a México en 1847-48 traían ese libro. Y cuando fueron de Veracruz a la Ciudad de México, ellos eran conscientes que estaban siguiendo la ruta de Cortés. Y los cantos de la CIA hablan de Trípoli a los palacios de Moctezuma. O sea, el haber hecho la ruta de Cortés, el haber llegado a lo que fueron los palacios de Moctezuma, es parte de la identidad de la CIA. Porque estos soldados en el siglo XIX traían un libro, que sí es un libro de historia, pero lo estaban leyendo como los hombres de Cortés habían leído las novelas de caballería, como mapa y expectativa. O sea, estaban siguiendo los pasos de los conquistadores españoles, nuevamente esta narrativa triunfalista. Digo, obviamente no todos llevaban el libro, pero uno lo llevaba y lo leía. En toda esta vuelta, cómo se leían los libros de caballerías, que uno lo leía y lo contaba. Y lo estaba leyendo en tiempo real. Entonces, hacer tal vez un ciclo así de estas libros, o sea, insisto, no me atrevo a llamar a Prescott obra literaria, es un historiador. Pero la función de su libro sí fue una función literaria. Si te interesa, hay un libro de Irving Leonard que se llama Los libros del conquistador y es justamente los libros que leían estos hombres de Cortés y menciona cómo transportaron cajas con el Quijote de Callao en Perú a Cusco con llamitas cargadas de cajas para que el Quijote llegara a Cusco. Yo no sé por qué no han hecho una película sobre eso. Porque es precioso. En lugar de seguir haciendo Avengers y más Avengers y más Avengers. Ey, con mis Avengers no te metas, pero podrían dejar. Los Avengers que lleguen a Cusco, que lleguen a ver, está en Cusco. A mí, o sea, el universo Marvel le entro felizmente, pero sí, hay que hacer otras cosas también. Hay que hacer cosas nuevas, sí, pero sí, yo no sé por qué no han hecho una película Está lindo. De las llamitas y burritos que llevaron el Quijote de Callao al Cusco. Sí, pues Rose, pásame la información y yo la circulo. Sí, en un ratito te la paso, sí. Te lo vamos a agradecer mucho y hay que ir pensando qué curso nos puede dar Lupita. Sí. Así que Lupita piense qué curso nos puede dar. Sí. Bueno, sí, más bien sí. Bueno, sí. Exacto. Muy bien. Perfecto. Yo encantada, ya saben. Perfecto. Muy bien. Muchísimas pues gracias. Buenas noches. Gracias, Berito, por estar presente, aunque estés haciendo. Gracias, Vero, por la paciencia en silencio. Sí, no, que estás en modo incógnito, sabemos que estás aquí, te lo agradecemos mucho, gracias. Nuevamente, para mí es un placer y un privilegio estar con ustedes. Y pues les avisamos, porque sí tenemos muchas cosas planeadas para este año. Nada más es cosa de agarrar velocidad. Ok. Ahora, gracias. Buenas noches. Bye, Vero. Bye. Buenas noches.